Pantalla. Bueno, entonces, dentro de dentro de este ciclo de lecciones de países exitosos, vamos a ver estos 4 países, o incluso hay unos que no son países, sino que son una región administrativa especial, que es el caso de Hong Kong. Entonces, el primero que ustedes ven ahí es Singapur, una ciudad-estado. Ahorita hablaremos de ella. Luego Hong Kong, que no es un país, sino que es una región administrativa especial de China y anteriormente era una colonia británica. Eso pues va derribando varios mitos también de que las colonias no tienen pues condiciones para salir adelante, o las excolonias. Taiwán o República de China, de la que también hablaremos más adelante, que es distinta a la República Popular China. Para algunos países es otro país independiente. Para China y los que reconocemos a China como Colombia, no es otro país, sino que eso es una provincia rebelde o una provincia separada de China, eso después lo veremos. Y el caso de Corea del Sur, o la República pues de Corea, que está en la parte sur de la península, que encontramos allá en Corea. Bueno, entonces ya ustedes me conocen, soy el director de formación académica de Libertank y vamos entonces con la parte de precisiones conceptuales, definiciones, para pasar después a cada uno de estos casos. Entonces miremos primero qué son los tigres asiáticos. Aquí los pueden ver ustedes ubicados geográficamente en la península coreana, más al norte, vinculado al Océano Pacífico, al Mar de Japón. Se encuentra Corea del Sur. Luego hablaremos de Taiwán, también llamada antiguamente Formosa o la Hermosa por los portugueses y españoles que estuvieron allá mucho tiempo antes. Hong Kong, esta pues región que tiene su sistema diferenciado del resto de China, y y Singapur, ahí en la península de Indochina, en el estrecho de Malaca, vinculado a las archipiélagos y las regiones de Indonesia, la zona malayo-polinesia, que después hablamos de eso. Ahora, cuando escuchen hablar de países de tigres asiáticos, nos estamos refiriendo a un grupo de países que también se les conoce como dragones asiáticos, caracterizados por lo siguiente. Entonces, pero la palabra tigre o dragón se refiere a que ahí hay un alto, acelerado y agresivo, sobre todo el componente agresivo del crecimiento económico y de la industrialización que presentaron más o menos en cuestión de 20, 30 años, entre 2 o 3 décadas más o menos, que se llevaron estos países en transformarse fundamentalmente en el sentido económico, socioeconómico. Eso también va a tener efectos políticos, pero no nos interesa tanto por ahora mirar esos aspectos que también son muy importantes, pero digamos que el componente económico es el que más nos llama la atención. De ahí la expresión tigre, porque allá solían habitar, no en todos, pero solía ser pues una región de tigres asiáticos donde se podían encontrar, y pues su carácter agresivo, por eso se les menciona como tigres asiáticos por el crecimiento que han presentado. Y dragón porque es este animal mitológico, este ser pues mitológico también de la cultura china. Esta región, todos estos países tienen influencia de una madre civilización que es China. O sea, así como nosotros, los hispanoamericanos, tenemos digamos, un referente cultural, histórico en Grecia y Roma. Esos son, digamos, las bases de nuestra civilización judeocristiana y grecorromana. Ellos tienen una base de civilización en China. De ahí, digamos, viene más o menos su forma de entender el mundo, su mitología, sus referentes, y parte de su idioma, de su alfabeto. Entonces, digamos que están muy influenciados por China,
que es una de las madres civilizaciones asiáticas, otra es la India, otra es la región de los persas, lo que es Irán, y bueno, por supuesto también Grecia, Roma, ya vinculándonos hacia Europa. Entonces, madre civilización de ellos es China, es el gran como referente cultural histórico que ellos tienen. Están ubicados en la costa oriental de Asia y en el sudeste asiático, que es esta parte que vemos de la península Indochina. Se llama precisamente así, donde está Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia y Birmania o Myanmar y Singapur, porque esa parte, porque tiene influencia en la parte oriental, sobre todo Laos, Camboya y no, sobre todo Laos y Vietnam, tiene gran influencia china, mientras que Tailandia, parte de Camboya y Birmania tiene influencia de la India. Pues Singapur tiene influencia de ambas. En algunos aspectos religiosos veremos, tiene más parte de influencia de la India, pero culturalmente, incluso étnicamente, son prácticamente chinos. Son población Han, eso lo veremos. Y se dividen en dos generaciones, lo de los tigres asiáticos. Solo vamos a ver la primera porque la segunda todavía no está completa. Ya les explicaré por qué. La primera es la de los tigres asiáticos originales, o sea, los que entre 1950 aproximadamente, otros empezaron hacia 1960, y 1980 aproximadamente, otros se van a extender hacia 1990, tuvieron un despegue espectacular y dieron un viraje impresionante a sus economías, pasando de ser lugares originalmente pobres y atrasados o con una calidad de vida muy precaria, a mejorarla de forma muy significativa, incluso superando a muchos países tradicionalmente considerados pues ricos y desarrollados. Veremos que incluso varios de estos han superado en ingreso per cápita a Alemania o al Reino Unido, que fue incluso potencia colonial en mucha parte de esta zona. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de Singapur, Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur. Son los cuatro tigres asiáticos originales. Luego, hacia los años 90, más o menos, mediados de los 90, empezó otro grupo de cuatro países a imitar el ejemplo exitoso de sus vecinos y han ido desarrollándose, incluso pasando a muchos países latinoamericanos. Estos todos eran países del nivel de vida, todos, incluidos los de la primera etapa, para que ustedes se hagan una idea, a mediados del siglo XX, o sea, de los años inmediatamente posteriores a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, eran países como cualquiera de los más miserables de África hoy en día. Así eran todos estos. Entonces, desde los países hispanoamericanos los veíamos pues como por arriba, ¿cierto? Y estas eran zonas de pobreza, sin futuro, decíamos, esa cultura no tiene cómo salir adelante, ellos están impedidos para el desarrollo, la colonización se los impide, su ubicación geográfica, etcétera, etcétera. Entonces, viene esa segunda generación de países que son Malasia, Indonesia, Tailandia y Vietnam. Ya varios se nos han pasado a Colombia, y otros pues están a punto de pasársele en muchos aspectos, económicos principalmente. Y bueno, entonces eso no nos vamos a centrar en ellos porque pues sería objeto de otra conferencia, pero vamos a sentarnos en la primera etapa de países desarrollados y que tiene que ver principalmente con esta gráfica. Es el despegue de estos países que van a pasar de niveles, miren, de ingreso per cápita por habitante muy bajos, muy mediocres o incluso pues bastante reducidos en los años 60 y 70 e incluso parte de los 80, a que ya en los 90 empezaran a ser considerables y hacia los 2000 pues ya fueran líderes mundiales y considerados países exitosos en el mundo, todos estos. Muy importante entender que esa zona donde se encuentran ubicados estos países que ya mencionaba es una zona de mucho flujo comercial. El flujo comercial en un 90% se mueve por el mar, por rutas marítimas, que las controla hoy por hoy principalmente Estados Unidos, anteriormente fueron los británicos y anteriormente nuestros ancestros españoles. Pero ahora son Estados Unidos y ellos tienen bases militares en gran parte de esta zona, sobre todo el estrecho de Malaca, que ustedes ven donde se encuentra Singapur, por ahí transita
más o menos el 40% del comercio mundial. Entonces es clave la geopolítica entender estos estrechos marítimos porque son como compuertas o son como una especie de portería que puede cerrarse o abrirse dependiendo quién la controle. Y por eso es una zona pues de gran importancia y valor estratégico. Todo ese mar del sur de China es la zona hacia la que China también se está expandiendo y ahí tiene límites con varios de estos tigres asiáticos y tiene pues, ahí está moviéndose en una zona de mucho flujo. Miren que no es tanto el caso nuestro. Nosotros, por aquí no pasan las grandes rutas mundiales. Más o menos es significativa la del Canal de Panamá, pero comparada con las de allá, pues no, el Canal de Panamá mueve más o menos el 5% del comercio mundial, pero que es muy importante, pero pues no se compara con Malaca o con el estrecho de Sonda, que son puestos puntos de tránsito secundarios, pero sobre todo para los barcos de gran calado está el estrecho de Malaca, que es donde está Singapur. Y además la mayoría de los grandes puertos mundiales que ustedes ven aquí a la derecha son asiáticos, todos los que están en rojo están en Asia. Se está concentrando pues cada vez más este comercio mundial en Asia y específicamente en los alrededores de China, y también el comercio de petróleo. Miren que los estrechos por Malaca pasan más de 10 millones de barriles de petróleo diarios, y por el estrecho de Hormuz, que es el principal, más o menos 15 millones de barriles de petróleo diarios. Miren que Panamá apenas mueve aproximadamente 1 millón de barriles de petróleo diarios. Eso pues nos da una idea de la importancia de la zona de la que estamos hablando. Entonces, bueno, ahora hablemos de Singapur, el primero de los tigres asiáticos, incluso pionero, y a partir del cual se van a inspirar otros. Y sobre todo se va a inspirar China para hacer muchas de sus reformas. Ya se los explicaré por qué. Primero veamos unos datos que nos permiten más o menos saber de qué estamos hablando cuando hablamos de Singapur. Es miren, una isla, una ciudad-estado, en donde termina la península indochina, en el estrecho de Malaca. La ubicación sí es muy importante, pero no había eso significado históricamente que la población viviera con un alto nivel de vida. Fue el llamado primero de los tigres asiáticos, tiene apenas 722.000 kilómetros cuadrados, perdón, 722 kilómetros cuadrados, no 22.000. Colombia tiene 1.100.000 y pico de kilómetros cuadrados, o sea, mucho más de lo que tiene esto. Pues esto sería, pues, digamos, una pequeña región de Antioquia, ni siquiera alcanza a tener, pues, un espacio significativo, para que vean, pues, en qué espacio estamos hablando, esta ciudad-estado, porque realmente es la ciudad y unos pequeños alrededores y ya, y eso es el país. Tiene 5.700.000 habitantes, o sea, menos que la población de Bogotá, un poco más que Medellín. Significa ciudad de león, eso significa Singapur. Es la segunda economía más libre del mundo, por eso también llama la atención, porque aquí que hablamos de libertad económica, pues Singapur tiene la segunda economía con mayor libertad, pues el segundo país con mayor libertad económica, con más facilidad para hacer negocios, la ciudad más costosa del mundo también. Su base étnica, o sea, el origen de su población es principalmente Han, o sea, los que provienen de China principalmente, o sea, el chino común es considerado de etnia Han, el 74%, y la mayoría de su población es budista por la influencia de la India. De allá vino pues el budismo, aunque pues el budismo no es mayoritario en la India, pero tiene sus orígenes en los entornos de Nepal y norte de la India. Y en 1819, Sir Thomas Harford Raffles fue el que fundó la colonia británica, porque vio que obviamente los británicos encontraron que era un punto de tránsito y de comercio importantísimo para Asia Oriental, y por eso se establecieron allí desde el siglo XIX, cuando el Imperio Británico era el más poderoso del mundo. Y cuando llega el año 1900, ya el Imperio Británico llegó a tener 34 millones de kilómetros cuadrados y a gobernar una cuarta parte de la población mundial, el 25%, o sea, 1 de cada 4 habitantes del planeta Tierra era súbdito de la reina Victoria. Entre 1942 y 1945 estuvo ocupada por los japoneses, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial. Ese fue un gran golpe geoestratégico durante la Segunda Guerra Mundial para los británicos, porque Japón, que venía expandiéndose por todo Asia y quería montar un imperio de todo el Pacífico,
se tomó el estrecho de Malaca y Singapur, y eso fue pues un golpe gigante para los aliados y específicamente para los británicos. Que quiera ver pues más cómo era la situación en ese entorno, está la película El puente sobre el río Kwai, que describe muy bien lo que fue la ocupación japonesa y pues y la derrota de los británicos por esa zona. Luego regresaron los británicos con la derrota de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y gradualmente le fueron dando cada vez más autonomía a Singapur hasta que ya Singapur se independizó, pero se independizó formando parte de un país más grande, que es Malasia, la Confederación Malaya, que se formó en 1963 y desde el 59 venía siendo gobernada por este personaje que es muy importante en la historia de Singapur y en su despegue económico y en todo lo que son los tigres asiáticos y el siglo XX, cómo lo impactó, que fue Lee Kuan Yew, el gobernante de esta ciudad-estado, que va después a ser el líder de la independencia de Singapur de la Confederación Malaya. O sea, se van a separar de ese país más grande y van a formar uno chiquitico, esta ciudad-estado que quedó ahí a partir de 1965 y declaró pues su independencia ese 9 de agosto del 65. Pero este señor llegó al poder en el 59, muy interesante porque coincide también con la llegada al poder de otro personaje en otra isla, que fue Fidel Castro en Cuba, uno de los territorios más prósperos de América Latina. Era Cuba en 1959, a pesar de problemas y de limitaciones, era el país uno de los más avanzados en todos los indicadores de calidad de vida para la época de 1959. Fue donde primero llegó el ferrocarril en el mundo, aquí en América Latina, incluso por encima de España, que era colonia española hasta 1898, y era pues un gran centro de turismo, de negocios, de producción de azúcar, entre otras cosas, tabaco. Y después vamos a ver los resultados de estas dos islas y con dos gobernantes autocráticos. Este va a ser un gobernante también de mano dura. En ese sentido se parece a Fidel Castro, aunque no pues con las mismas características de pensamiento y tampoco con el mismo destino ni con el mismo manejo de la economía. Eso sí que fue clave. Y veremos los resultados pues, muy distintos. Entonces, bueno, ¿qué pasó en Singapur? Que hubo un salto gigantesco. Aproximadamente desde los años en que este señor llegó, sobre todo desde 1961, 65 aproximadamente empiezan a hacer las reformas. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo se lo resumo rápidamente. Fue que Lee Kuan Yew, cuando llega aquí al gobierno de esta ciudad-estado, él había sido formado en Inglaterra, o sea, él había estudiado en la antigua metrópoli que controlaba a Singapur, o sea, él se había formado en Oxford, en las mejores universidades de Inglaterra, y conocía pues muy bien la tradición británica de jurídica y económica, había leído pues también a Adam Smith, conocía los fundamentos de la libertad económica, había visto los resultados de unos y otros países, eso siempre le había intrigado mucho. Esto lo cuenta en un libro que se llama Del tercer mundo al primero, un libro muy interesante, que ahorita les muestro la carátula. No se consigue casi fácilmente, lo cual es muy triste precisamente en países como Colombia, pero ¿qué cuenta él ahí? Que él observa lo primero que nos saltó a la vista a nosotros, la ubicación geográfica de Singapur, que eso también fue importante para los británicos y para los mismos japoneses. Entonces, Lee Kuan Yew dijo, bueno, si por aquí pasan tantos barcos y hay un puerto que nos dejaron los británicos, eso es lo que yo tengo, un puerto muy, pues, relativamente bueno, pero la gente está aquí todo pobre, esto es sucio, esto es apestoso, así era Singapur en 1959-60. Y entonces, y la gente vivía muy mal, pero sí pasaban muchos barcos, pero iban generalmente de tránsito. Entonces dijo, ¿cómo hago para que se queden estos barcos aquí, para que haya más prosperidad y bienestar? Entonces dijo, tengo que mejorar el puerto, pero ¿para qué van a entrar a quedarse aquí? O sea, yo puedo tener un puerto muy bueno, pero ¿para qué se van a quedar? ¿Y con qué lo voy a hacer? No tengo plata. Entonces empezó a decir, bueno, yo veo que por aquí eso es un aspecto muy importante para convertirse en un país exitoso, observar con cuidado, con calma, sin prejuicios y con este criterio geopolítico y estratégico. Entonces dijo, bueno,
yo tengo que mirar cómo estos barcos que están llenos de petróleo, la mayoría, van a quedarse acá. Yo les puedo ofrecer algo valioso, eso es lo que hace también un empresario, este tuvo un criterio empresarial, y es quédense y refinen su petróleo aquí. No tengo refinería, yo les voy a hacer, como a ustedes les va a ir muy bien aquí, refinándolo, porque es un punto que les quedaría muy fácil para refinar, monten la refinería y yo no les voy a subir los impuestos, no les voy a cobrar ni siquiera impuestos, ni siquiera, no les cobro impuestos. Y no les voy a cambiar las regulaciones, van a tener unas condiciones de estabilidad por 50 años. Así, el tipo el agresivo, como va a ser la agresividad de los países exitosos y asiáticos que van en cuestión de unas pocas años a volverse muy prósperos. Entonces, estas empresas petroleras dijeron, me interesa. Entonces, ellos para poder hacer eso, tienen que construir las refinerías, mejorar los puertos, y este país, este territorio poco a poco se fue convirtiendo en la principal refinería del mundo. Hoy lo es, pero poco a poco va a volverse un sitio pues de cada vez mayor refinación de petróleo. No tiene petróleo, ojo, no tiene recursos naturales, que es la característica también de todos estos países. Ninguno tiene grandes recursos naturales, y este menos. Además porque lo pequeño que es. Pero es la mayor refinería. Y el petróleo se va refinado para China, para Japón, etcétera. Entonces, él les dio esas condiciones de facilidad. Vengan, refinen aquí su petróleo. Y entonces, ya con esos recursos que empezaron a moverse ahí, eh, ya el movimiento del puerto, etcétera, con esos recursos, él empezó también a formar a su clase dirigente. Él al principio, para gobernar, dijo, no me interesa gobernar con la gente de este país, de este territorio, aquí pues, o con muy pocos. La mayoría de gente aquí no sabe nada de administración pública ni de nada. Entonces yo voy a mandarlos a formar a las mejores universidades del mundo y mientras tanto me traigo a gente extranjera. El gobierno al principio con muchos extranjeros, sobre todo británicos, ingleses. Eso pues, como le digo, con una estructura dictatorial. Y mientras formaba a los mejores en las mejores universidades, fue haciendo una serie de reformas también para decir cómo podemos hacer que además de petróleo hagan otras cosas, sobre todo finanzas, negocios. Y también eso lo atrajo bajando mucho los impuestos, mejorando mucho la infraestructura del país, el puerto, con esos recursos que iban llegando. Empezó también a facilitar mucho las condiciones para el ahorro, o sea, digamos que una facilidad para volverse un centro de crédito a partir del ahorro que se puede tener allá. Entonces se volvió un centro financiero. Poco a poco, eso pues se demoró, pero ya tenía mucha base con la parte del petróleo y con la clase dirigente que estaba formando. Cuando vuelve la clase dirigente, porque todos los formó con el propósito de que regresaran al país a implementar sus conocimientos, los obligó a todos, pues fue pues un requisito muy importante después de haberles dado esos estudios que volvieran a ser profesores. Y también hizo algo muy importante Lee Kuan Yew, y es que se trajo los mejores sistemas pedagógicos del mundo. Hoy Singapur es un líder mundial en las pruebas PISA, por ejemplo, es de los primeros, superando en muchos aspectos, por ejemplo, a Finlandia. Y es porque él puso mucho énfasis sobre todo a la educación primaria. Entonces, allá un profesor de primaria, que al principio eran estos profesores que habían estudiado afuera, un profesor de primaria es igual o mejor pagado que el presidente de una multinacional. O sea, así de agresivo fue este señor. ¿Por qué? Porque él decía, lo más importante es tener para la próxima generación a la gente mejor formada, con los mejores sistemas pedagógicos y por los mejores profesores que yo pude conseguir. Y así entonces transformó completamente el país. Y va a tener a una cantidad de población formada en matemáticas, en finanzas, en negocios. O sea, ya va a empezar a dar el salto de hacer una cosa mucho más mecánica, que era la operación del puerto y el manejo del petróleo, para refinarlo, a empezar a tener un valor agregado
de un capital humano muy bien formado, que además va a incentivar o a hacer mucho énfasis en el mérito, en la competencia, en la disciplina, en la innovación, aspectos que son muy propios de todos los países exitosos, en la visión de largo plazo. Toda esa va a ser la educación de Singapur. Entonces, él tiene una base ahí también, la educación enfocada en eso, en el inglés, todo el mundo habla inglés, los impuestos bajos y estables, por debajo del 14%, tratar de que el Estado tampoco fuera muy grande, impuestos pequeños y estables sin cambiar mucho, y Estado también pequeño y estable. Garantías a la inversión extranjera, para que precisamente se quedaran ahí los inversionistas, hicieran negocios, etcétera, no tuvieran pues, o sea, un sitio atractivo para la inversión extranjera. Veremos que ese es otro componente de los países que tan rápidamente van a desarrollarse, estos asiáticos, tigres asiáticos, es con unos altos componentes de inversión extranjera. Hay otro aspecto y es que este señor no se tuvo que gastar mucho dinero en seguridad y defensa, porque, sobre todo en defensa, porque todo se lo entregó a Estados Unidos. O sea, él le permitió una base a Estados Unidos. Una cosa por la que tanto aquí han protestado, pues este señor le entregó una base a Estados Unidos, ahí está todavía en este momento. Y entonces este señor dijo, yo me voy a enfocar de una vez con el poderoso del mundo, años 60, y les voy a permitir aquí tener su base y yo ya me olvido de gastar plata en asuntos militares y nos enfocamos en estas cosas. Entonces, ¿qué pasó? De ser uno de los países más pobres por ingreso del mundo, nivel africano, de $428 en 1960, a ser el segundo más rico por ingreso del habitante, $102.742 en 2021, y a pesar de tener 6 millones de habitantes, tiene el principal puerto del mundo, ahí compitiendo con Shanghai, y la principal refinería del mundo. Y encabeza los rankings mundiales de facilidad para hacer negocios, del Doing Business del Banco Mundial, de transparencia, o sea, es además uno de los países con menos corrupción del mundo. Siempre está entre los 3, 4 países, o a veces el número 1 en menos corrupción, además porque es muy duro, eso como ahí ahorita hablamos de la parte política, innovación, etcétera. La parte política ha sido una dictadura de este señor y su familia. El Partido Popular de Singapur ha gobernado ese país con mano de hierro, aunque en los últimos 20, 25 años ha ido relajando sus medidas. Al principio era muy duro, sobre todo con la corrupción, los mataban, o sea, pena de muerte. Ya no es tan rígido en ese aspecto. Este señor pues prohibía comer chicle en el país, no solo porque no le gustaba, porque le parecía muy feo, sino además porque eso la gente lo ponía en los rayos del metro, que les costó mucho construir pues el metro, allá sí tienen metro hace muchos años, no como en otras partes, y entonces pum, ponían el chicle en las puertas, y eso a este señor le dio mucha rabia, y eso también da cárcel, el comer chicle allá, ese tipo de cosas pues para que vean, la homosexualidad es delito, así había sido delito, o sea, no es un país muy libre en lo político, no es tan ejemplar en lo político, aunque ha ido mejorando en ese aspecto. Y en la parte económica sí es muy ejemplar, y este libro lo refleja. Esto fue tan impresionante el despegue de Singapur, miren aquí con Singapur comparado con Colombia. Colombia un país mediocre, no es tan malo tampoco Colombia, pero pues comparado con Singapur somos un país que no tiene pues gran éxito, y Singapur sí es un gran referente. Y en niveles de gasto público está muy por debajo de los países más desarrollados, o sea, un nivel del Estado que no supera nunca el 20%. Eso es una cosa que también insistía mucho Lee Kuan Yew, y en la Constitución lo tienen muy claro. Entonces, esto fue tan impresionante lo que pasó allá en tan poco tiempo. Este señor en 20, 25, 30 años cambió el país, que todo el mundo se impresionó, y también se impresionó China. Especialmente un personaje que había sido asesor económico de Mao, pues el gobernante tiránico de China, el mayor asesino de la historia de la humanidad, Mao Zedong, más de 65 millones de muertos aproximadamente, el comunismo chino, en la miseria, en la hambruna. Y llegó un personaje que se llamaba Deng Xiaoping, que
sucedió pues un tiempo después a Mao, y que vio este caso y se trajo a este señor. Es que eso es lo que tiene que hacer un país que quiere salir adelante. Venga, explíqueme qué fue lo que usted hizo. Entonces este señor, entre otras cosas, le propuso a China haga varios Singapurcitos. ¿Dónde? En la costa. Y bases en el comercio. Y mantenga, porque a los chinos les gustó mucho el sistema de Lee Kuan Yew y de Corea y de Singapur, porque, porque mantuvo la dictadura política, que eso es lo que hace China. Combina dictadura en lo político con libertad económica. Pero entonces este señor hizo las reformas o influyó en las reformas de China, que es el mayor cambio en la historia de la humanidad que ha habido recientemente. Pues 700 millones. China es lo máximo en todo, pues en cifras, ¿cierto? La mayor población, pero también el país que más gente ha matado, con el régimen más asesino, más criminal de la historia, pero también el país que más gente ha sacado de la pobreza, aplicando reformas hacia la libertad económica, en el camino de la libertad económica, inspiradas y asesoradas en parte por este personaje Lee Kuan Yew. No se les olvide este señor, que tiene, pues, mire estas cifras, es el puerto más activo del mundo en toneladas, el más grande en combustible, mueve 25 millones de barriles diarios, maneja alrededor de 1.500 millones de toneladas al año y 33 millones de contenedores al año, para que vean pues las dimensiones de Singapur. Bueno, otro de los tigres asiáticos que en parte va a inspirarse en esto, pero también va a tener su propio camino hacia el éxito, es Hong Kong, que no es un país, es una región administrativa especial de China. China tiene dos regiones administrativas especiales, que es Hong Kong y Macao. Macao es otra región también muy próspera, de tradición de haber sido colonia portuguesa, y es el gran centro de juego. Es como Las Vegas de Oriente, y este es el gran centro financiero de Oriente. Significa puerto fragante, eso significa Hong Kong. Abarca un territorio de 1.108 kilómetros cuadrados, súper pequeño, una población de 7.400.000 habitantes, y como les decía, región administrativa especial de China. Y después de la Primera Guerra del Opio de 1839 a 1842 se convirtió en colonia británica, con la cesión perpetua de esta isla al Imperio Británico. O sea, igual que Singapur, fue colonia británica. Hong Kong más tarde fue ocupada por Japón, igual que le pasó a Singapur durante la Segunda Guerra Mundial, y luego los británicos retomaron el control en el 45, y luego hubo una negociación entre Margaret Thatcher y Deng Xiaoping en 1984, y decidieron devolverle los británicos Hong Kong a China, pero con el compromiso de que se mantuviera el sistema de libertad económica del que ahorita hablaremos, tan exitoso de ese territorio. Entonces, por eso se habla en China de que hay un país y dos sistemas. Entonces, este territorio fue británico porque los británicos estaban ahí al lado en la India, y desde la India habían intentado abrir negocios y comercio con China. Siempre China fue pues muy grande como para volverla toda una colonia, pues nunca se le midieron a eso. Y entonces mandaron una delegación diplomática a donde el emperador de China, para decirles que la reina Victoria y los británicos tenían interés en abrir negocios. China estaba cerrada en esa época y dijeron, nosotros no nos interesa, etcétera. Entonces los británicos empezaron a meter opio, como les parece, de contrabando, o sea, tráfico, narcotráfico a China. Y cuando el régimen chino, pues el gobierno capturó, confiscó esos cargamentos de opio, pues fue considerado por los británicos un casus belli, eso fue realmente una excusa para declararle la guerra a China. Varios potencias europeas le declararon la guerra a China, y China fue sometida por Occidente, por los europeos, y se suscribieron una serie de tratados llamados los tratados desiguales, y entre esos tratados está este, y también el de Shanghái, entre otros, en la costa. O sea que los británicos quedaban controlando a perpetuidad varias zonas claves en la costa china, y los chinos quedaban en condición de desventaja. Entonces, esa situación fue aprovechada muchos años por los británicos. Eso, pues, digamos, fue un gran golpe al orgullo chino, pues que tienen, como les digo, muchos milenios de
de haber sido el centro, pues digamos, eso significa China, la tierra del medio, la tierra del centro. Ellos se ven a sí mismos como el centro del mundo y el resto somos la periferia. Entonces, ahora están volviendo a esa posición, pero en esta época del siglo XIX estaban muy disminuidos y pues incluso humillados por los británicos. Allá ponían en Hong Kong y entre otras ciudades ponían clubes de caballeros en los cuales decían prohibida la entrada a perros y a chinos en China. Entonces ese racismo y esa cosa pues generó los británicos allá. Pero bueno, lo importante es que eh, Hong Kong va a tener un salto espectacular. Después de la Segunda Guerra Mundial, su nivel de ingresos era más o menos un tercio del británico, pero en 1997, cuando los británicos les devuelven esta colonia a los chinos, ya era 10 veces el ingreso promedio de los británicos, de sus colonizadores. ¿Cómo se les parece? Se les pasaron a sus propios colonizadores y mucho. Hoy tiene el 10º ingreso por habitante más alto del mundo, con más de $60,000, superando incluso a Estados Unidos. Es el arquitecto de este éxito, fue un funcionario escocés del Imperio Británico, John Cooper White, que empezó las reformas más o menos desde 1945 y fueron más o menos en este sentido parecidas a las de Lee Kuan Yew, solo que van a empezar a ser implementadas pues con más fuerza hacia los años 60, 70, y es impuestos bajos, respeto a la propiedad privada, libre comercio, bajo gasto público y justicia eficiente. Incluso los centros de arbitraje, de conciliación para la resolución de problemas de negocios en Hong Kong y en Singapur son muy famosos porque son muy serios. Y eso pues nos muestra que los países que no tienen una justicia seria y eficiente y rápida no sirven para hacer negocios, o son muy difíciles, o ahuyentan a las personas de negocios, a las empresas, a la inversión extranjera. Pero los otros aspectos sí son también clásicos de cualquier país con mucho desarrollo y con un puerto muy activo basado en el libre comercio. Cifras pues que muestran cómo se le pasó al Reino Unido, cómo se le pasó a Estados Unidos. Miren qué importante. Eso es pues Hong Kong. En términos generales, ahora Hong Kong está teniendo problemas porque China está queriendo retomar más políticamente el control de Hong Kong, que ha tenido su autonomía. Entonces, la gente no quiere, ha estado pues las protestas de los paraguas amarillos, creo que se llama, entre otros problemas sociales que ha tenido Hong Kong recientemente, pero económicamente es un gran éxito, es un territorio de mucha abundancia y bienestar. Ahora Taiwán. Taiwán es como se le conoce a esta isla, también tiene otros nombres, pero realmente es la República de China. Para que ustedes se hagan una idea, Taiwán era anteriormente todo China, pero como ellos perdieron la guerra civil en el 1949, se van a encoger y van a quedar solo en ese pedacito, para que así ya visualmente uno entiende que es Taiwán. Taiwán es lo que quedó de los que perdieron la guerra civil en la China grande, continental, que son los nacionalistas de Chiang Kai-shek. Entonces, la República de China es la que actualmente gobierna en Taiwán, era mucho más grande y era la que había sucedido a la última dinastía imperial, la dinastía Qing, así es como se cuenta la historia de China en dinastías, y ahora sería la dinastía del Partido Comunista. Entonces, la dinastía Qing fue el sistema político en China que duró hasta 1912 con la revolución que dio el paso con Sun Yat-sen. Sun Yat-sen es el gran reformador de China en 1912 y creador de la República de China, que terminó con la monarquía. Y ahí está la película, también la pueden ver, del último emperador. Entonces, tras el final de la Guerra Civil China en 1949, el bando vencedor, es decir, el Partido Comunista de Mao Zedong, proclamó la República Popular China en Pekín. O sea, ganaron los comunistas después de la Segunda Guerra Mundial a los nacionalistas de Chiang Kai-shek, y entonces, que era el partido del Kuomintang, y entonces perdió el Kuomintang, perdió Chiang Kai-shek, perdieron los nacionalistas, perdió la República de China y se tuvieron que ir a esta isla, a Taiwán, y allá quedaron hasta la actualidad. Y el país grande, el continente, quedó en manos de los comunistas, de Mao Zedong,
haciendo lo que les decía ahora, la peor, perpetrando el régimen pues, de mayor criminalidad, asesinatos, muertes en masa, hambruna que ha habido en la historia de toda la humanidad. En cambio, aquí en Taiwán, con un régimen al principio de mano dura, dictatorial, pero anticomunista, derivado de Chiang Kai-shek, el generalísimo, era el general que había perdido la guerra y quedó, digamos, ahí bajo la protección de Estados Unidos, que apoyaba siempre a los del nacionalista de Chiang Kai-shek porque eran anticomunistas. Ese territorio tiene hoy 35.980 kilómetros cuadrados, miren que es muy pequeño y tiene una población de 23.300.000 habitantes. Prácticamente toda la población es de origen Han, o sea, de origen chino, y habla mandarín, o sea, son chinos para todos los efectos. Por eso uno hablaba de las dos Chinas o de las dos Alemanias o de las dos Coreas. Siempre la que no era comunista, muy próspera, y la que era comunista, muy miserable. Eso era el caso de China, ya no está siendo tanto así, aunque todavía hay mucha miseria en China, y sobre todo miseria política. Ya Taiwán ha hecho el tránsito a la libertad política también. Pasó de la libertad económica solamente, que va a establecer, veremos el hijo de Chiang Kai-shek, a la libertad política también. Solo 17 países y cada vez menos reconocen a Taiwán y hay pues relaciones con ellos y negocios, pero no como en condición de país, sino no es miembro, por ejemplo, de Naciones Unidas. Lo fue hasta los años 70 que Estados Unidos hizo la negociación con China, con Kissinger, y les recomiendo ese libro de Kissinger sobre China, en el que se hizo el cambio del reconocimiento de China-Taiwán o República de China a China, República Popular China Comunista. Por eso uno cuando ve los olímpicos a veces República de China, República Popular China, pues a esta es la que nos estamos refiriendo con República de China. Entonces, Chiang Ching-kuo es el hijo de Chiang Kai-shek, los que perdieron la guerra civil en el... Y este señor, hijo pues, general, también empezó con una mano de hierro dictatorial, lo que pasa es que van a ir haciendo la transición pacíficamente a la democracia. En el año 52 toma el poder y apenas imagínense en esa época, este era un territorio completamente agrario, recibió mucha inmigración porque todo el mundo que iba huyendo del comunismo en China buscaba la manera de pasarse el estrecho de Taiwán y entrar a esta isla, ¿cierto? Entonces la gente se iba en lo que fuera, en cualquier bote, en cualquier chalupa se metían a tratar de llegar a Taiwán, entonces estos recibían mucha inmigración y había mucha pobreza. Allá no había tampoco recursos naturales, era relativamente fértil algunas partes, entonces por eso había productos agrícolas y era lo único que exportaba. El 91% de sus exportaciones eran agrícolas. En 1980, en 30 años, este país pasó radicalmente su sistema y fue a exportar productos industriales. Y hoy ya no solo exporta productos industriales, sino que exporta software y exporta, pues digamos, servicios ya de altísimo valor agregado. Quintuplicó su nivel de ingresos en 25 años. ¿Cómo les parece? O sea, eso es algo que a uno le asusta. ¿Cómo que en 25 años usted, imagínense cualquiera de ustedes que quintuplique sus ingresos en 5 años, pues imagínense lo que es para todo un país quintuplicar sus ingresos en 25 años. Hoy tiene un nivel de vida superior al de Alemania. Uno suele pensar en Alemania, la prosperidad, etcétera. Pues este país se le pasó también a Alemania y tiene, ¿y qué fue las claves de las reformas de este señor Chiang Ching-kuo? Primero, abandonó las políticas keynesianas. ¿Qué es el keynesianismo? Inspirado en los británicos de John Maynard Keynes. Es un sistema mixto, o sea, una economía mixta como Colombia y Latinoamérica. Siempre nos gusta irnos por las medias aguas, las medias tintas. Pongamos un poquito de socialismo con un poquito de capitalismo, mezclemos un poquito de libertad económica con un poquito de planificación central. Eso más o menos, pues para entendernos a grandes rasgos, tiene que ver con el esquema keynesiano, que mantenía las tasas de interés artificialmente bajas para estimular la economía. Pues este señor cortó con eso. Dijo, ya no más, vamos, que era lo que estaban haciendo aquí en Latinoamérica por las mismas épocas, puro keynesianismo, y este señor dijo, no, vamos a cortar con eso y vamos a aumentar las tasas de interés para que se estimule el ahorro
Aquí, en cambio, quieren es estimular el consumo. Y eso es equivocado. Primero hay que ahorrar, porque cuando hay ahorro hay capital, y con ese capital se pueden crear empresas y se puede prestar y puede haber crédito. Y ese es el error. Entonces, bueno, ese señor incentivaron el ahorro, que era apenas del 4% en 1950, y pasó a ser el 40% en 1980. Redujeron la inflación, porque ya entonces no había tanta facilidad de acceso a la moneda, o sea, una moneda mucho más valiosa, más restringida. Eso fue un proceso pues que se llevó 20 años, pero el proceso lo estabilizaron. Aumentó entonces el ahorro y a la atracción de inversión extranjera, porque cuando usted ya invierte en un país con moneda fuerte, no es lo mismo que invertir en un país con una moneda que se está depreciando. Por eso nadie invierte ni quiere invertir en Argentina o en Venezuela, porque allá, si usted lleva $1.000.000, en un año ya no va a tener sino $100.000 o menos, porque se le va a depreciar la moneda. Este señor fortaleció la moneda. Es una lección importantísima. Hay que proteger la independencia del Banco Central, e incluso irse a monedas fuertes, o tener la posibilidad de hacer negocios en monedas fuertes. Eso Colombia no lo permite suficientemente. Este país, o por lo menos tener una moneda muy respaldada. Y eso fue lo que ellos le insistieron, y eso permitió ir abandonando gradualmente la economía agrícola por una economía industrial, incluso con una agricultura pero industrializada, que eso es productividad, no con un asadón, pues que eso ya es de nivel pues de la edad, de la edad del neolítico. Así trabajaba mucha gente en Taiwán, y así trabaja mucha gente en Colombia, como en el neolítico. Y la productividad es como en el neolítico, un poquito más. Pues ahora, con tractores y con maquinaria, se puede producir 200.000 veces más que el neolítico. Entonces, bueno, la flexibilidad del mercado laboral. Miren, eso fue otro aspecto que vio este señor y dijo, bueno, yo que tengo aquí gente, y gente sin hacer nada, o en la informalidad. Miren, en la informalidad era más del 60%. Colombia ya está llegando a esos niveles, pues estamos en 50, 60, pues según unos indicadores. Pero bueno, lo que había gente era gente ociosa, y el mercado laboral era muy rígido, porque así lo había tenido su papá. Su papá era un militarote que había manejado la economía como un cuartel, entonces era muy rígida. Este señor dijo, tenemos es que hacer que vengan los inversionistas, ya tienen moneda fuerte, pero además aquí no tenemos, esto sí no, este señor no enfatizó al principio tanto la educación fue ya después más una consecuencia, no tanto como Lee Kuan Yew, que sí empezó con la educación. Este le hizo que la gente llegara, pero que las empresas multinacionales llegaran y ellas mismas se encargaran de educar a la gente, o de crear las condiciones para que con el ingreso que le estaban dando a sus trabajadores, ellos le pagaran la educación de calidad a sus empleados manufactureros. Hay una historia muy interesante de señoras por ahí, circula, que trabajaban pegando zapatos en los años 50, y que con eso le pagaron su educación universitaria a sus hijos, y los hijos son presidentes de empresas como Dell, o pues vicepresidentes o grandes ingenieros de sistemas de Taiwán. Entonces, eso se ve allá mucho. Papás que hacían juguetes, ¿se acuerdan los juguetes taiwaneses? O radiecitos, ensamblaban radiecitos. Empezaron primero, esa fue la inversión extranjera. ¿Qué les podemos poner a hacer? Cosas baratas, juguetes, radiecitos made in Taiwán, y ellos hacían todo eso. Ya no, ustedes no encuentran cositas made in Taiwán así, ya no hay juguetes made in Taiwán, ya son hechos en otras partes, Malasia o Vietnam, que están tratando de imitar esto. Ahora lo que hay son computadores made in Taiwán. Ahora lo que hay son carros y cosas, pues gran tecnología mucho más sofisticada made in Taiwán, pero eso no se logra de un momento a otro. Mucha gente quiere llegar a hacer eso saltándose el paso que dieron ellos, y el paso que ellos dieron fue flexibilizar tanto el mercado laboral a que el salario fuera acorde con la productividad del trabajador. Si el trabajador me está aportando poco, pues porque no sabe hacer nada, pues sabe pegar un zapato. Entonces, listo, bueno, vengan, inviertan aquí, que aquí hay muchos pegadores de zapatos y es más barato que hacerlo en otra parte. Entonces empezaron a llegar, y eso no va a durar eternamente, duró 10, 15 años. Ya la generación siguiente
o a los 20 años ya no pegaban zapatos, ya no hacían juguetes, pero había que pasar por ese proceso. Y entonces fueron mucho más competitivos así. También garantizó estabilidad jurídica y tributaria, o sea, impuestos estables, bajos, inversión pública y privada en educación, que disparó la productividad laboral, pero él necesitaba recursos para pagar esa educación, entonces por eso fue que primero llegó la inversión extranjera y después va a llegar la educación para el trabajo y por ende salarios mucho más altos que mejoraron el nivel de vida. Y hoy, pues, como les digo, es un país rico. Es mucho, el promedio de vida de Taiwán es mucho más alto que el de China. Bueno, el de China comunista, pues. Corea del Sur. Este es el último de los grandes tigres asiáticos que vamos a ver. Corea del Sur significa, Corea significa el país de Han. O sea, también son muy influenciados por esos ancestros chinos como referente, pues, cultural, aunque ellos tienen sus particularidades. Este país ya tiene 51.400.000, es el más poblado de todos los tigres asiáticos, el 26º más poblado del mundo, cuenta con un territorio de 99.720 kilómetros cuadrados, su idioma es el coreano, se independizó de Japón, que Japón formó una potencia muy grande durante la segunda mitad del siglo XIX y primera parte del siglo XX, y después se va a independizar después de la Segunda Guerra Mundial, formó una entidad, pues era una sola entidad porque era la misma gente con Corea del Norte hasta 1948, que se van a separar por la guerra de 1950, y aproximadamente la mitad de la población vive en su capital. ¿Por qué se van a separar? Porque por el norte van a llegar tropas comunistas provenientes de China, pero sobre todo de la Unión Soviética, y por el sur tropas estadounidenses que derrotando a los japoneses que estaban ahí en Corea. Entonces, por eso van a quedar comunistas por el norte y occidentales por el sur, y el país va a quedar, digamos, ocupado por tropas distintas, y eso va a producir, igual que en Alemania, su partición. Entonces hay en este momento 14 de las 500 empresas más grandes del mundo están en Corea, como por ejemplo Hyundai, o como por ejemplo Kia, o como por ejemplo Samsung. En Colombia no tenemos pues nada remotamente parecido a eso. Muy interesante esto. En Corea del Sur, en el año tuvo una guerra muy grande entre 1950 y 1953, fue la guerra de Corea, fue parte de la primera gran guerra de la Guerra Fría. Los comunistas por el norte, apoyados por la Unión Soviética y por China, que ya había ganado la guerra civil Mao, y por el sur, Estados Unidos y las Naciones Unidas, liderados por el general MacArthur. Y allá fue el Batallón Colombia, de más o menos 8.000 soldados, mandó Colombia en épocas del presidente Laureano Gómez. Mandamos allá el batallón a luchar, pues generalmente estaban en las primeras líneas, y pues ellos han hecho mucho reconocimiento, los coreanos del sur, a los colombianos que fueron a pelear allá hace más de 60 años. Y entonces allá, en ese territorio, cuando terminó la guerra, en el 53, toda la península quedó devastada, o sea, destruida por la guerra. No hay nada más destructivo materialmente, además, pues humanamente es más destructivo las pandemias, pero materialmente lo más destructivo es una guerra para la infraestructura, todo. Y entonces este país quedó destruido sin recursos naturales casi, que prácticamente no hay, y por eso era una cuarta parte de la economía colombiana en 1953. O sea, Colombia era muchísimo más desarrollada, rica, etcétera, que Corea del Sur en 1953. Hoy es lo contrario, es decir, Colombia es menos de una cuarta parte de la economía de Corea del Sur. Y este país es el 11º con la economía más grande del mundo. Es el cuarto productor mundial de dispositivos electrónicos. Es el país que más invierte en ciencia, tecnología e innovación como porcentaje de su Producto Interno Bruto. El artífice de las reformas fue también un personaje anticomunista, aliado de Estados Unidos, el general, un militar, Park Chung-hee, que se tomó el poder en el 1961 y gobernó el país por 18 años. También luego de las reformas económicas van a venir las reformas políticas, y hoy Corea del Sur es una democracia. Al principio era una dictadura de derecha, pues hoy es una democracia. Y adoptó las siguientes medidas. Este señor fue, pues, digamos, este fue un proceso muy dirigido por él porque era un militar, pero va a ir en la dirección de la libertad económica.
Entonces él seleccionó varias fábricas del país. El país tenía fábricas, sobre todo fábricas y empresas familiares, con una gran tradición. Entonces se las entregó a sus trabajadores. Entonces, dividió la empresa en acciones y le entregó las acciones. O sea, él dijo, yo voy a hacer una privatización, pero popular, para que la gente tenga sentido de pertenencia a sus empresas, o sea, y sobre todo los trabajadores. Ustedes van a ser dueños de la empresa, pero con condiciones. Yo no se las voy a dar, no, qué tan rico, ya ustedes son dueños de su empresa y adiós me fui. No, ustedes van a tener condiciones, pues tienen que cumplirme unas metas de producción y si no las cumplen, los meto a la cárcel, porque era una dictadura. Pena de prisión, ¿cómo les parece? Entonces había mucho incentivo, porque si les iba bien, pues se iban a enriquecer. Si les iba mal, no solamente no se iban a enriquecer, sino que había cárcel. O sea que él le metió incentivos por todas partes. ¿Qué características tiene entonces este proceso? Primero, apoyó a las empresas familiares como Samsung con subsidios condicionados, o sea, sí había subsidios a las empresas, pero siempre con condiciones, nunca subsidios permanentes. Ojo, eso fue durante un tiempo de despegue y con objetivos de producción y con propiedad privada, o sea, entregando derechos de propiedad a los trabajadores que se empezaron a ser dueños y tenían incentivos para que también le fuera bien a la empresa en la que ellos trabajaban y que eran dueños además. Hubo mucha inversión pública y privada en ciencia, innovación y tecnología. Todavía es el país que más invierte como porcentaje del PIB en esto, más del 5%. Colombia es el 0 punto algo, pues para que vean la diferencia. Atracción de inversión extranjera con impuestos bajos, mano de obra barata, o sea, parecido a lo de Taiwán, para que llegaran allá, porque si no, una empresa multinacional no iba a llegar allá, a invertir o a comprar empresas que ya habían allá. Y con seguridad jurídica, lo mismo. Estabilidad en los impuestos y en las reglas. Se repiten también las recetas con algunas variantes. El resultado fue que esta foto nocturna que ustedes pueden ver es uno de los contrastes más impresionantes entre el país, Corea del Norte, con la misma cultura, con la misma tradición, es la misma gente, o sea, ahí no cabe el cuento, es que no, es que la cultura, es que la forma de ser influye, no, aquí es la misma gente, pero con dos sistemas distintos. Arriba, un sistema que es el que menos libertad económica tiene en el mundo, parecido a Cuba y Venezuela. Ellos quieren parecerse a eso. Y mucha gente en Colombia quiere un poquito de eso también, lo que hay en el Corea del Norte, que no hay empresas, que no hay nada, que no hay luz y que lo único que se ilumina es Pyongyang y el palacio presidencial del señor, el señor Kim Jong-un, hijo de Kim Jong-il y nieto de Kim Il-sung, que fue el dictador comunista de ese país, que montó la tiranía allá, que sigue vigente y que es el país además más represivo a las libertades políticas del mundo, es Corea del Norte. Y en Corea del Sur abunda la libertad económica, es uno de los países con más libertad económica en el mundo, entre los 15, 20, 18 países con mayor libertad económica, y además no solamente ahora, sino históricamente y desde la época de General Park hasta la actualidad, aliado de Estados Unidos. Allá todavía hay tropas también de Estados Unidos, como pasa en Singapur, eh, desde la guerra del 53. Lo que tenemos es un contraste impresionante de altísima calidad de vida en el sur y de bajísima, con hambruna y con opresión y con pobreza y con atraso en el norte. Entonces, eso pareciera, si uno viera esa foto nocturna, como que en el norte no hubiera nada, como que eso fuera un agua entre el mar del Japón y el Golfo de Corea. Eso sería más o menos lo que uno vería. Pero ahí se sostiene esa tiranía. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, aporte, comentario, inquietud, muy bienvenidos. Bueno, Juan David, aquí hay varias personas que se nos han tenido que retirar, pero te agradecen muchísimo. Dicen que es una clase de historia espectacular. Qué lástima que no pudieron estar hasta el final, pero vamos a compartirles toda la conferencia para que tengan la posibilidad de escucharlo. Si alguien tiene una pregunta, pues simplemente abre el micrófono y nos cuenta. Claro. Bueno, yo creo que ha sido todo supremamente claro, hemos aprendido muchísimo.
como siempre, muchísimas gracias. A ver, de Rafael para todos, no, muchísimas Muchas gracias. gracias, Rafael. Es un agradecimiento, Juan David, espectacular. Nos vemos entonces en 15 días para que sigamos con todos estos espacios en los que hemos aprendido tanto. Muchísimas gracias. Mira, Hasta luego. excelente. Bueno, todos muy agradecidos. Bueno, chao, que estén bien. Día para todos. Feliz día, Chao. hasta luego.